Un saludo desde el área de Derecho Financiero y Tributario de la UNED. Soy Pedro Herrera y vamos a continuar con el estudio de la lección correspondiente a la recaudación y voy a ofrecerles un vídeo por cada uno de los elementos de la deuda tributaria que vamos a estudiar, comenzando por los recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo, regulados en el artículo 27 de la Ley General Tributaria. La idea básica es que el contribuyente no ha cumplido correctamente sus obligaciones tributarias dentro de plazo, pero pretende regularizar su situación antes de que la Administración le notifique alguna comprobación. Veámoslo con más detalle. ¿Cuál es la justificación de estos recargos? Pues bien, podría decirse que permiten una segunda oportunidad. El obligado ha tenido una primera oportunidad para cumplir dentro de plazo sus obligaciones tributarias, no lo ha hecho, tiene una segunda oportunidad. Puede hacerlo fuera de plazo, pero de manera espontánea, es decir, antes de que la Administración le notifique una comprobación referida a esa obligación tributaria. ¿Cuál es la ventaja de ese cumplimiento tardío pero espontáneo? Pues bien, de esta manera se van a evitar las sanciones, pero lógicamente van a exigirse unas prestaciones accesorias que son estos recargos, menos gravosos que las sanciones, de tal manera que haya un estímulo a regularizar, pero más gravosos que lo que hubiera sucedido si el contribuyente hubiera cumplido dentro de plazo. ¿Cuáles son los requisitos para que nazcan estos recargos que van a impedir que se impongan sanciones? Bien, por una parte la presentación bien de una autoliquidación o de una declaración fuera de plazo. El segundo elemento es la espontaneidad, entendida como ausencia de requerimiento administrativo. Si ha habido cualquier actuación administrativa realizada con el conocimiento formal del obligado conducente a la regularización de la deuda, en ese caso la regularización ya no es espontánea. Basta con que me notifiquen, por ejemplo, una mera verificación de datos para que la regularización ulterior ya no sea espontánea y por tanto habrá sanciones en lugar de recargos. Y un tercer requisito es que esas autoliquidaciones extemporáneas tienen que identificar expresamente el periodo impositivo de liquidación al que se refieren y deberán contener únicamente los datos relativos a dicho periodo. Es decir, si he omitido un determinado rendimiento en mi declaración del impuesto sobre la renta y lo incluyo en la declaración, en la autoliquidación del año siguiente, sin explicitar que estoy regularizando, no estaríamos ante una regularización espontánea y nos evitarían las sanciones, ¿no? Tengo que indicar expresamente qué obligación, de qué periodo es la que estoy regularizando. ¿Cuál es la cuantía? Aquí hay que tener en cuenta la reforma que tuvo lugar en el año 2021. Bien, en la actualidad el régimen es el siguiente. Tenemos que distinguir, según la regularización se haya producido dentro de los 12 primeros meses después de que terminó el periodo voluntario, o si se realiza más allá de los 12 primeros meses. Si se realiza dentro de los 12 primeros meses, el recargo va a ser por una parte de un 1% más un 1% adicional, o por utilizar la terminología de la ley, un punto porcentual adicional por cada mes completo que haya transcurrido. Bien, ¿cómo interpreta la Administración esta expresión del mes completo? Imaginemos que presentamos la autoliquidación con retraso el último día del primer mes. Bien, si es el último día del primer mes, se entenderá que todavía no ha transcurrido más de un mes y por tanto el recargo será del 1%. En cambio, si lo presentamos el día 1 del mes siguiente, ya va transcurrido más de un mes completo
y por tanto el recargo sería de 1% con carácter general más el 1% adicional por haber transcurrido más de un mes, con lo cual el recargo sería el 2%. Pongamos otro ejemplo, que es el que está en la diapositiva. Si presento la autoliquidación con 3 meses y 10 días de retraso, tendríamos 1% de recargo, porque no han transcurrido más de 12 meses, y un 1%, un punto porcentual por cada mes completo de retraso. De tal manera que el recargo de regularización sería del 4%. Aunque hubieran transcurrido 3 meses y 15 días de retraso, la solución sería la misma. Un 1% con carácter general más un 1% por cada mes completo, y los 15 días adicionales no tendrían relevancia. Bien, ¿qué sucede si el retraso supera los 12 meses? Pues en ese caso el recargo va a ser del 15%. Y hay que tener en cuenta que si no ha transcurrido más de un mes, ese recargo va a ser incompatible con intereses de demora. Solo se va a exigir el recargo, pero no los intereses de demora. Los intereses de demora, como veremos, buscan compensar el perjuicio financiero que supone para la hacienda pública el retraso en el pago. Pero se entiende que dentro de ese primer mes el importe de los recargos de regularización ya están también compensando a la administración, además de establecer un incentivo a regularizar voluntariamente. Si han pasado más de 12 meses, como les decía, por tanto el recargo va a ser del 15%, más los intereses de demora que se devenguen a partir de esos 12 meses. Bueno, estos recargos pueden reducirse en un 25% si se dan determinados requisitos. Que el recargo se ingrese dentro del plazo voluntario. ¿Cuál es el plazo voluntario para ingresar el recargo? Bien, pues por regla general, y salvo en el caso de que se intente regularizar un delito fiscal, cuando presente mi autoliquidación dirigida a regularizar la deuda tributaria, yo no calcularé más que la cuota, y será la administración la que liquidará los recargos. Bien, una vez que se me notifique el importe de los recargos, pues tendré un plazo voluntario de ingreso. Bien, la cuota también hay que ingresarla dentro del plazo voluntario, o si he pedido el aplazamiento o fraccionamiento en los plazos que se me hayan concedido. Aunque la ley en estos casos exige que el aplazamiento o fraccionamiento esté garantizado con aval o certificado de seguro de caución. Hay que tener en cuenta que en el caso de que presente la autoliquidación extemporánea y de manera espontánea, he de realizar el ingreso el mismo día en que presento la autoliquidación, porque a partir del día siguiente comienza el periodo ejecutivo. Bueno, y es importante, y este es buena parte del incentivo, que el recargo es incompatible con la imposición de sanciones. Esta es la ventaja que tiene para el contribuyente regularizar de manera espontánea. Va a tener que pagar los recargos, que además se modulan en el tiempo, pero no se le va a imponer una infracción, ¿no? Y hay que tener presente, lo veremos más adelante, que la sanción mínima por dejar de ingresar la deuda tributaria es del 50%, o sea que va a ser muy superior. ¿Qué sucede si presentamos fuera de plazo una autoliquidación a devolver o con una cuota cero? Bien, en este caso nos van a imponer una sanción por incumplimiento, no por dejar de ingresar la deuda tributaria, porque la autoliquidación en el ejemplo que les digo era a devolver, pero la presentamos fuera de plazo. Bien, entonces nos van a imponer una sanción, aunque esa sanción se va a reducir en el caso de que hayamos presentado la autoliquidación de manera espontánea. Veamos ahora otra novedad que introdujo la Ley de Prevención del Fraude del año 2021. Y esta novedad se refiere a ciertos supuestos en los que no se van a devengar
los recargos de extemporaneidad. Bien, ¿cuál es el supuesto en el que está diseñado en la ley? Pensemos que hemos presentado una autoliquidación, la Administración la comprueba y nos regulariza, pero entiende que no ha habido negligencia por nuestra parte, porque era una cuestión dudosa, una cuestión interpretativa, y por tanto regulariza, por ejemplo, porque nos hemos aplicado unos gastos que nosotros entendíamos que era razonable aplicar, pero según el criterio de la Administración no corresponden, y fija el criterio de la Administración y nos regulariza. Bien, y resulta que en las demás autoliquidaciones que hemos presentado de ese mismo impuesto y que todavía no han prescrito, habíamos aplicado el mismo, nos habíamos deducido también los gastos, y ya sabemos que la Administración considera que ese gasto no es deducible. Bien, pues en este caso vamos a poder regularizar esas otras autoliquidaciones. No va a haber sanción, lo cual es razonable porque no existía culpa o negligencia, y tampoco se van a exigir los recargos de regularización, lo cual también es razonable porque si no existía infracción no tiene sentido que se apliquen los recargos de regularización. Pero la ley exige determinados requisitos para que no se exijan los recargos de regularización. El primero de ellos es temporal. El obligado ha de regularizar, según los casos mediante declaración o autoliquidación, en el plazo de 6 meses desde que se le notifique la liquidación administrativa que ha regularizado determinada deuda tributaria. Pues desde ese momento hay 6 meses para regularizar las demás deudas. El segundo requisito es que no se presente solicitud de rectificación ni de recurso, ni respecto del ejercicio regularizado por la Administración, ni de los que va a regularizar el propio obligado. Bien, de alguna manera se está desincentivando el que el interesado recurra, porque si recurre, a lo mejor gana el recurso y los tribunales entienden en último término que ese gasto era deducible, pero se arriesga a perder la ventaja de que no se generen recargos de regularización. El tercer requisito es que se paguen las cantidades derivadas de las declaraciones o autoliquidaciones en el plazo voluntario o en los plazos de aplazamiento o fraccionamiento que se haya concedido con garantía de aval o certificado de seguro de caución. O sea, la Administración no solo quiere, o el legislador no solo quiere que el interesado no recurra, sino que pague dentro de plazo. Y el último requisito que ya hemos mencionado antes, pero que es muy importante, es que la regularización administrativa inicial, que de esa regularización administrativa inicial no se derive la imposición de una sanción. Porque, como les digo, la explicación de que en estos casos no se devenguen los recargos es que los recargos son un mecanismo sustitutivo de la sanción cuando el interesado regulariza voluntariamente, y si en estos casos no se había cometido una infracción, tampoco tendría sentido exigir los recargos. ¿Qué es lo que va a haber que pagar? Pues va a haber que pagar la cuota y los intereses de demora. Con esto terminamos esta breve videoclase relativa a los recargos por declaraciones temporáneas sin requerimiento previo o recargos de regularización. Muchas gracias.